Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy despedimos temporada y por fin nos vamos de vacaciones con Hawái número 10 de Bowen. Pues muy bien, compañeros de ruta, ya estamos aquí. Hoy hemos cambiado el Corsario por un Costa Cruceros porque iniciamos vacaciones y bueno, ya que estamos en un crucero con barra libre, pues eso se suele decir, ¿no? Pues empezaremos. Pues empezamos a refrescar los gaznates. A ver qué nos ha traído hoy el Tito Sergio. Creo que hoy el Tito Sergio tiene alguna sorpresa más, aparte de la bebida, ¿no? Pero Siempre haciendo spoilers, siempre. siempre. No, Tú no, siempre con tus coletillas. Yo siempre. Pero es que si no, qué aburrido sería la vida, ¿no? Por cierto, sí. O no. Esa siempre. Y el otro día empecé, cogí un post-it, cogí un boli y dije, a ver cuántas veces dice el Dani o no, después de comentar. Y digo, a ver cuántas veces interrumpo. Y estábamos a la par, más o menos. Bueno, si escucháis petardetes o algo es porque estamos en los días estos de San Juan, o sea que... Y bueno, oye, no, ¿estamos en la sabana o qué? Sí que hemos llegado rápido con el crucero. Que se oyen ya los guacamayos por ahí. Ay. Pues bueno. Pero bueno, A ver qué tal está este tabaquete. A ver qué tal está este tabaquete. exacto. Surprise. Bueno, hoy para maridar, Pero bueno, Leche. como estamos así un poco exóticos, como podéis ver, Leche de cabra. pues leche de coco. Vale. la verdad es que... A ver qué tal esto. Vamos a empezar diciendo que es un tabaquete alemán, tabaco de la casa Bowen. Una apuesta, como ha dicho Sergio, exótica quizás sería la palabra, exótica, tropicana. Oye, no nos harán pagar entrada, ¿no? Por probar esto. No sé. Y es un tabaco que lo compró el señor Dani, una apuesta que hizo de... Porque estábamos en ese momento decidíamos de, venga, tabacos de primavera, tabacos de verano, un poco como para tener ese... ¿Este fue? Pues bueno. ¿Este se pilló en el gran lote o el post? Sí, Es que sí, ¿no? fue en el grandote. Este fue, sí, en el super mega El unboxing. super lote. Pues bueno, fue eso básicamente, a ver qué pillábamos y... Yo voy a ir cargando. Algunos fueron de verano, otros de otoño, otros de primavera y dije, bueno, este de Hawái, que no es de ninguno, Ujú. dije, a ver qué tal está. Ujú. No sé. Y por ahora, tal y como huele, huele Es bien. una pasada, de hecho me acuerdo que me parece que tú pillaste el Peterson este de color naranja, que está en unboxing, lo podéis ver. El Summer. Y Dani pues pilló este. La verdad es que al abrirlo ha sido espectacular, pero impresionante, ¿eh? En dos palabras, impresionante. Si eso, Dani, pon ahora el vídeo dando vueltesica. Mientras ellos cargan, pues yo voy a ir oliendo. Son de esos tabacos que viene más... Espera, me espero un poquito, no sé si ve el vídeo. ¿Habrá terminado ya? No, creo. Espero. No. Podéis ir escuchando el ambiente de la calle de aquí, de la Costa Dorada. Lo bien. Coches aparcando, ese es, bueno, es el... Ahora sí, ¿no? Coches que necesitan cambio de frenos. También, Sí. también. Yo creo que sí, ya ha terminado, ¿no? Sí. Bueno, pues este es de los tabacos que viene más tabaco pegado en la galleta que en la lata en sí. Pero bueno, olor en... Bueno, aparte de ya, en el vídeo se habrá visto de sobras con la macro y todo. Es un tabaco con un montón de colores, virginias como súper clarito, virginias marrones y Cavendish, que luego ya leeremos Luego lo que... decimos. Sí. Yo el olor me sigue predominando el cítrico de la naranja, tío. Sí que es verdad que también tiene como una mezcla como muy exótica de como la típica tableta de chocolate negro que huele a cacao de verdad y... No, de mentira no va a ser ya. Yo no he dicho nada. Pero cacao mezclado con cítrico. Es como, no sé cómo lo han hecho tan bien de mezclar como el toque chocolatoso con un cítrico de naranja... A ver, piensa que muchas de las mezclas, el chocolate con naranja es muy... Sí, muy exótico, muy bueno. Igual que el chocolate con Sí. menta también. Sí, es igual con muy, ciruela y esas cosas. es sí, muy, sí. muy normal de verlos. Yo la verdad es que el chocolate con naranja a mí es una cosa que más me flipa, me apasiona. Y a la gente que os gusta el chocolate con menta, yo creo que merecéis el infierno. Pero bueno, Gracias. son apreciaciones... Gracias por la parte que me toca, porque a mí me gusta el chocolate con menta. Yo soy de los raros, que no me gusta ninguno de los dos. Realmente no me gusta. A mí el chocolate me gusta solo o con leche, ya está, punto. Pero el tabaco no me huele mal.
Pero yo creo que Sergio, una de dos. O lo va a dejar. O sea, yo creo que le va a pegar una patada y lo va a tirar por tierra a este tabaco, o le va a sorprender. O le va a recordar a lo que le tendría que recordar. Así que. Mientras no sea como el Nordic, ¿no? De momento, la fumada en frío no me dice nada. Porque no noto. No. Pregúntale, ¿has metido filtro? Vale, pues yo estoy. Pero igualmente no. No, yo lo he metido, pero no noto tampoco. Pues yo no. Yo no le he puesto filtro. Vale, pues así, más opiniones. Es un tabaco que al cargar, que a veces en las catas ya vamos tan mecanizados que se nos olvida mejor a veces decir alguna cosilla, es muy esponjoso, ¿eh? Ujú. Es de esos tabacos que es como... Y que seca bastante También, ágil. también es verdad. Seca muy ágil. Lo hemos sacado antes de empezar a montar historias y la verdad es que ha pasado de hacerse bola y poder hacer así sin que se desmonte a poderlo cargar y fumar, la verdad. Sí, la verdad. Muy rápido. La verdad es que sí. Eso también es una cosa buena de él. Y tú, Dani, a ver los olores y eso, a ver qué te... A ti qué te... ¿Qué te sugiere? ¿De qué lleva? A mí el olor aplastante es de cacao, pero aplastante. Sé que viene un poco ese citriquillo, puede que de la naranja, Curioso pero para como- mí el que más es el cacao. Es curioso las napias de cada uno, como... Porque a mí es el cítrico y luego el chocolate, a él es al revés. A mí es que es una buena hostia de cacao. Espera, que Yo soy he un not- gato. Yo he notado más el... Porque no distingo tampoco una naranja, Yo sí. sino yo lo que... A mí lo que me recuerda es al almíbar cítrico. O sea, el almíbar no, perdón, el... El Presac, ¿Mermelada? melocotón, No. ¿Qué es más duro? Sí, El membrillo. Las frutas confitadas. Ah, el frutas confitado, el confitado No, la carne de de un membrillo, cítrico. O sea, yo lo que huelo es confitado cítrico, pero no te sabría decir cuál exactamente. Y luego de fondo el chocolate negro. pues A mí me pasa lo mismo, A mí el primer plano de solo que chocolate. no he matizado tanto en lo del confitado, pero sí que me viene el cítrico y luego el chocolate. Chocolate es como que a ti te viene el chocolate y te tienes que concentrar para el cítrico y yo me tengo que concentrar para el chocolate. Sí, totalmente. Pero guay, huele Sí, huele muy genial. bien. De entrada, Bauen, por... Si sabe igual que huele, Sí, o sea, por lo que es el trabajo, y nos hemos tirado un ratito porque es que realmente este tabaco merece la pena examinarlo en frío de lo bien que huele. O sea, Bauen, buen trabajo, por lo menos en primera instancia. A ver. Si luego fumado es un truño, pues también lo diremos, pero... mira, olor así en lata me recuerda mucho a cuando abres la típica tableta de chocolate negro con naranja confitada. O sea, Pues- brutal. Pues a ver qué tal. A mí me recuerda diferente porque como este no hay ninguno, ¿eh? Pero a mí me recuerda el rollo de los Auerland, tío. O sea, esa cómo está de bien Sí, logrado. como esa base, ¿no? Exacto, lo bien logrado que está. Así que a ver, este tabaquete, ¿Qué tal está? qué cositas nos depara. Bueno, ¿Y ya Michu? tenemos aquí al Sin Michu Rally, como podéis escuchar. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está diciendo, a mí no me habéis traído de crucero. ¿Refrescamos Garnates un poquito o Oh, sí. y hacemos Sí, gracias. un brindis vacacional? Bueno, compañeros de Un ruta. brindis vaca. Opcional. Porque es vegetal, que si no. Ojo, que bien entra esto, ¿eh? Qué rica. Además que es como que entra demasiado bien. te suaviza mucho la garganta. Así que, Venga, va. A ver. nada, compañeros de ruta, que nos vamos todos un poquito de vacaciones. ¿Pues ha sido el gato estornudando? Como no es un tabaco inglés. O sea, es que a mí el gato este me tiene loco, ¿eh? Porque hacemos la coña a veces de acercarle una lata de cualquier tabaco de cualquier parte y es como que se acerca y le acercas una de Samuel, una de Robert McConnell o cosas de estas y se restriga y dice, ¿qué pasa? ¿Que sabe que es inglés o qué? Prende súper bien, ¿eh? Joder, sí prende bien. Son de esos que le das y es como que enseguida se hace esa capa uniforme de brasa guay.
En sabor me viene, sí que me viene ese... Me viene más a la piel de la naranja que a la naranja en sí. Tiene como ese amarguito de la piel. Pero está rico, ¿eh? Pues ya verás tú, este que fue de un poco de relleno, venga, uno para verano. Ya... Tiene el mismo retronasal que la comarca. La comarca, sí. Qué cabrón, me la has quitado. No, pero es que es verdad, es que es así. Y te deja mucho la sensación en la boca de la piel de la naranja. No sé si la habéis mordido o probado alguna vez. Ostras, pues yo... Como ese amarguito Totalmente. cítrico. Ya es que para mí es un buen trabajo. Pero mira que teníamos el vivo, no, porque era como un naranja a saquísimo. No estaba mal hecho, pero era muy... El Robert McConnell, pues me recuerda diferente, pero no sé si me quedaría con este, ¿eh? Está muy rico. Bueno, es que el Robert McConnell está muy bueno también. Son diferentes. Yo creo que a veces Bauen es una casa que es más conocida mejor por pipas y por utensilios y zurroncetes y que hacen cosas muy chulas, pero a veces un poco olvidada a nivel de tabacos, y es verdad que son más aromáticos, es más el tipo de fumada que le gusta a los alemanes, que siempre se van con filtro, como nos dijo, ¿quién fue hace poco que nos dijo? Lo de sí, bueno, los filtros, que lo fuman mucho en Alemania, sí, bueno, y en Dinamarca, bueno, ya he sabido que sí, pero yo creo que hacen muy buenos tabacos, Bauen. Realmente sí. Porque el A quien les guste este estilo. Sí. El Tradition era sin aromatizar, que era Barley y Virginia, y era un tabaco muy bueno. Por cierto, el otro día en Instagram vi un anuncio de Bauen que habían sacado el Tradition 2. Ah, pues mira. Y era como... llevaba como otro... No se lo diga a nadie, que ahora nos lo roban. Que ese fue comprarlo y a la semana estaba agotado, ¿eh? Me acuerdo que dije, madre mía. Digamos que ha avanzado como en el tiempo el personaje, Sí, ¿o qué? ¿sabes? Se ve de otra fecha, de otra... Ya no es de principio, ya no es del 1900, 1910, ¿no? Ya era como... Ahora es de los 30. Habrá que verlo. Próximamente, la ruta. De hecho podrías buscarlo, seguro que... Va a ver la lata. Dani, ponlo. Me acuerdo un vídeo hace No, tiempo. que ponlo, Me acuerdo no, un vídeo hace tiempo que te puse casa, caballo, peonza, no sé qué, y lo ibas poniendo. Ahora ya... Era otra época. Era más joven. Aguantaba más como Bencario. Ahora ya no aguanta según qué cosas. Está bueno, ¿eh? ¿Has dicho Tradition 2? Sí que es verdad que tiene ese toque de la naranja, no es como... El Robert McConnell quizás era más naranja, ¿no? Sabemos nosotros... Ah, no, que esto es el Tradition 1. Pues estamos bien posicionados, ¿eh? ¿Es este? Es verdad. Pero parece como años 50 o Sí, 40, no sé. Sí, no... entre por 40 y ahí. 50, un poco así. Que ya se acabó la... Yo creo de que gentleman. tiene cara de que ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Dice, por fin me puedo fumar una pipa en casa tranquilo. Ya no tengo que matar a alemanes, lo siento. Ah, no, bueno, me callo. Que es Bauen, me callo. Todo siempre es del buen rollo, ¿eh? Pero claro, un tabaco alemán iba a decir, pero como tiene un poco... A ver, ¿tiene cara yankee o no, la verdad? Tiene cara de ¿cuál fue el presidente? Era, ¿Qué? Roosevelt era antes de la Segunda Nixon. Guerra Mundial. Tiene cara de Nixon. Tiene cara de Nixon. Pues lo siento, pero es que lo tenía que decir, tiene un poco así esa cara. Entonces. Yo creo que Bauen ha dicho, tenemos que meter un personaje de esta década. ¿Cómo lo hacemos para no crear mal rollo? No van a, Hostia, prueba la leche, tío. no van a poner a Tito Hitler ahí fumándose una pipa, ¿no? Este sí que nos monetizamos, ¿eh? Ese apellido... Yo creo que aquí se sabe más que de sobras que hay buen rollo humor y para nada... Ya, pero... Ya, pero... A YouTube le da igual. Pero YouTube no. Probar la leche, probar la leche. ¿Cuál? Esta, a ver. Sí. Entra bien, ¿eh? Entra fresquita. Entra fresquita, te Se limpia vuelve como- bastante. Se vuelve como más dulcita. Ah, dulcita, exacto. Sí, sí. Mira que fue un poco... Nos vamos de vacaciones, ahora es que parece que tenga 3 latas de tabaco aquí. ¿Qué podemos pillar? ¿Qué tal? Y entre los tres más o menos pues surgió la idea de ¿y si metemos? Y la verdad es que...
Y la verdad es que le va muy bien, Sí, ¿eh? sí, 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 aparte es muy disfrutable también. ¿No se te queda como al final de la garganta el toque de la leche de coco, como un dulce ahí que se queda y no se va? Luego me has traído el ron, ¿no? Para poner un poco. Hostia, leche de coco con ron. Puede ser interesante. Puede ser O quizás interesante. una bebida, o vodka que es blanco y ginebra. No. ¿Con ron? No, No, pero con ron, Pero el dulcito del azúcar de caña le puede venir bien, ¿eh? es un ron coco. En vez de ron con cola, ron con coco. Ya hemos inventado un nuevo cóctel. Luego saldrá la discoteca, oye, ¿quién ha patentado? No sé, no sé. Pues sí que es verdad que le va genial el pelo esto. Tenemos que decir que a veces lo hemos probado, ¿eh? La leche de coco con alguna fumada, pero Yo es que soy un enfermo de la leche de coco, me encanta. sé que algún comentario nos dejó una vez un suscriptor también diciendo que lo maridaba y que le redondeaba mucho y que hacía que el tabaco fuera más suave, pero no recuerdo quién. Lo siento, si quieres dejar un comentario y decir, ¿era yo? Era yo, me Pues- suscribo, ya no os quiero. Hasta la vista, baby. Yo lo probé no hace mucho, porque salió el tema este precisamente, y Sergio dijo que le gustaba mucho, con uno de, bueno, el que casi siempre fumo, el rollcake de vainilla, y lo que hace es que... y lo que hace No es lo que- tiene aquí por suerte. No, hoy no me lo he traído. Si no lo sacaría, tranquilo. No me lo he traído porque si es que ha dicho, hoy cuando grabemos vais para vuestra casa. Pero me lo redondeaba, o sea, era como, bueno, lo redondeaba. Y a este le da un toque como muy exótico con la naranja. Y no pierde el tabaco en plan de decir, ostras, que luego fumado... Sí que no sabe, o sea, no tiene esa mejor fortaleza como en el olfato en frío. Sí, la verdad Que es hay otros que lo enciendes y dices, están igual, se redondea mucho, pero es muy agradable. se redondea mucho. El chocolate yo no lo encuentro de momento. Al menos por donde voy no lo encuentro. Yo debo decir que hasta ahora no notaba el cacao. Lo he notado, ¿vale? Pero lo he notado por nariz, yendo muy despacio, y me ha venido más como un chocolate con leche. No sé si ha sido por la mezcla de esto, ¿vale? Puede ser. Pero me ha venido más un sabor a chocolate con leche, pero por nariz. Y yendo muy despacio a soltar el aire. Pues mira, ahora que dices por nariz, vamos a sacar otra cosa para maridar, que es este Snuff, que se llama My Crystals y Sunset. se llama Sunset, que si no recuerdo mal era... Soleado. No, es atardecer. Atardecer. Sunrise es amanecer y sunset es atardecer. Pues eso. Sí. O puesta de sol. Y bueno, es un rapé que encontramos en un estanco de Barcelona. No vamos a decir el nombre porque visitaremos y haremos, ¿O no? y haremos algún vídeo. Ya van dos. Y bueno. Señor Júcar, por favor, comenta algo. No sé si los habrás probado, señor Júcar, porque tú la verdad es que juegas con cosas más pesadas, más... Otras ligas. Pero bueno, nosotros lo que hemos encontrado, quisimos probar y la verdad es que nos ha sorprendido. Ya lleva varios tentos, no es así tal cual. Pero Viene bueno, bastante rellenito, la verdad. creo que Son 3 gramos y medio. puede combinar muy bien con esta fumada porque tiene saborcito como albaricoque, así, y bueno, así con una cosita así exótica. Vamos a La verdad probar. es que sí. Yo la primera vez que lo he probado ha sido justo fuera de cámaras antes de grabar y la experiencia me ha gustado mucho. Yo como soy el más noob, para el final. Pica un poco, hay que decir que este pica bastante. O sea, la primera vez en la ruta del tabaco que estamos probando un rapé, un snap. Así que si queréis que repitamos, pues dejad comentarios o algo. Pues sí, queremos que la ruta siga Snafeando. combinando estas cositas de maridajes y pues bueno. Y rapecitos que yo creo que ya tocaba, así que ahora es cuando hago ¡achú! O sea, un pellizquito, ¿no? Y- Un pellizquito. un pellizquito, así. Venga, a ver, haz como hace el señor Júcar, analiza humedad. Bueno, yo de eso no controlo. Pero bueno, Sí, un poquito. a ver, sí que viene con un toque de humedad. De hecho, le puedes dar forma como si fuera arena de esa
mágica. Es que nosotros no entendemos como el maestro Fuka. Pero bueno, a medida Sí que que- sí vayamos que- sí que probando tiene- más sí- rapés, Sí que tiene un toquecito picantito. tiene un toque picante, pero luego se te ¿Lo queda puedo dejar una aquí, para que lo olorcita. vea la gente? Sí, se te queda una olorcita como albaricoque, dulzón. Ahí se verá. Ahí no sé si se verá. Bueno. Ahí sí, ¿no? Vale. No sé si se ha quedado. Es que como es tan pequeñito, ahí está. Yo diría que ahí está recto ya. No sé cuánto rato hemos estado, pero a mí me sigue humeando. Pues ya tenemos otra cosa de este tabaco que fuma, pero fenomenal, ¿eh? Y ya por nariz estoy notando algo diferente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sí, la estoy reviviendo, pero he dicho, esto no sabe igual. La verdad es que sí que sabe diferente por nariz, ¿eh? Como más afrutado, ¿no? Bueno, claro, ya... Pero lleva albaricoque, así que más... Se combina de una manera que la verdad es que... Cuidado, ¿eh? Yo le voy a dar un pellizquito más loco. ¡Wow! Esto... ¡Qué pasada! No pierde su toque Bowen. Pero es como que se... Y ahora ya con los tres, a ver, esto ya es la combinación... Joder, qué cosa más rica. Yo creo que por nariz se suaviza un poco más. Pero es que hasta la leche de coco cambia. Cuando bebes simplemente haces así y sacas aire es como... ¡Joder! Y luego pillas la misma, empiezas a echar humo y es como... Qué rico. Estamos en el paraíso ahora mismo. Oh my god. Muy rico, muy rico. Oh, qué gozada. Ya pasa, hemos estado con el snack y si para aquí y para allá y el tabaco sigue fumando bien, o sea, un tabaco que fuma fenomenal. Aparte de como ha hecho Sergio, enseguida se queda para fumar, cuando lo saca se airea un poquito y ya está. Súper cómodo de si lo quieres cortar un poquito más, se carga súper bien, muy acolchado. Luego fuma que te cagas. La verdad que muy bien. Y encima poner una chatilla de todo guay. Ni. Ahora cuando se gira y dice, ¡ey! Soy un surfero ahí, todo rubio. Y bueno, vamos a ir un poco a la ficha técnica, ¿no? Sí, es lo que estaba pasando. Bueno, a ver, Bowen número 10 de Hawái. Marca Bowen, mezclado por Bowen, fabricado por Barwen. Tipo de mezcla aromático, contenido Black Cavendish y Virginia. Condimento, cacao, chocolate, naranja, vainilla. Tipo de corte mezcla, latas de 50, sigue disponible y no hay valoraciones. Así que no podemos decir sobre un 4 le dan un... No se sabe porque nadie que lo haya probado al menos ha hecho una reseña. Así que nos tendremos que mojar, no solo en la piscina del crucero, sino también aquí para decir que nos parece. Pero claro, ya no sé si es sugestionado por el maridaje tan rico de la leche de coco y encima por el snack, pero me está gustando mucho la fumada de hoy. Ya al principio ya te estaba gustando. Pues mago. Vamos, están aquí peleando a ver rapaces en mi balcón, ¿vale? Ya de paso leeré lo que hay escrito. Igual hasta la ha cazado el chonchis. En la línea con la nueva novedad de verano Hawái, ahora hay un tabaco con un aroma exótico y refrescante. Afrutado, naranjas maduras al sol con chocolate negro y un toque de vainilla. Diferentes tabacos y anchos y de corte de Black Cavendish, Virginia Ready Rabbit y Brown Cavendish, con el mejor Golden Virginia
Dan como resultado una mezcla suave e interesante que asegura una combustión uniforme. Y fresca. Mm. Yo añadiría y fresca. La verdad es que para la calor que hace y todo... Es un trago que entra muy bien. Sí. Muy bien logrado el tema del veranito porque... No se calienta la boca, no te calienta la pipa en exceso. La verdad es que no es un tabaco que para fumar en verano te agobie. No. Está en una terracita ya cuando se ha ido el sol, tomándote un cóctel, un caipiriña, una leche de coco ahí, ¿sabes? Con los pinrelillos ahí en la arena. Te promete, ¿eh? Yo solo tengo que decir una cosa a la descripción, y es que yo la vainilla Yo tampoco. no se la veo. Ni se la encuentro ni se la noto. Hago un poquito de aderezo de vainilla y ya está. Y no sé. No, para darle un toquecito dulce o redondito. Que por cierto, compañeros de ruta, por si queréis dejar comentarios, que nos estábamos antes preguntando, ¿el Brown Cavendish qué es? De verdad, con toda la... yo no lo sé. Con toda la sinceridad, sí que leímos que el Black Cavendish era el Cavendish hecho a partir de Barley y que el Cavendish era el Cavendish normal era hecho a partir de Virginia y el Black Cavendish a partir de Barley. Por lo menos a nivel teórico de libro. Pero el Brown, que es como Cavendish marrón, si queréis dejar comentarios si lo sabéis. A no ser que sea... Es que lo único que se me ha ocurrido, por lógica, digo que a lo mejor cojan parte de Virginia para hacer el Cavendish y parte del Barley y hagan una mezcla de los dos. O que sea un Virginia rojo. Podría ser, también. Podría ser también, la verdad. Qué rica está la leche, por Dios. Pero bueno, Soy un enfermo de la leche de coco, lo está siento. muy buena. Pero bueno, ¿Sabes lo que yo le añadiría a la leche con coco? Un poco de canela. ron, Aparte de ron, le metes una calena en rama ahí que vaya pillando. sí, más que... ¿Más que en polvo? Sí, sí, una ramita, ¿no? Ahí. ¿Cómo que queréis polvo, dices? Yo lo iba a decir, con tu permiso. Bueno, al final le está pillando gustillo, Es que ¿eh? está muy rico, loco. Aparte cogí muy poquito porque me daba como esa cosilla de decir, a ver si me voy a pasar y empezar aquí a estornudar. Que la verdad es que es bastante fácil, ¿eh? Con este rapé. Bueno, yo no. Pero Dani ha probado otro, por ejemplo, que no le pica tanto. No me pica tanto. Es un poquito más amentolado. Bueno, poquito no. Es que este no tiene nada de mentol. El otro sí que tiene como algo de mentolado. Te abre más los pulmones, la nariz la notas mucho mejor. Sí que al principio, como decía Sergio, Sí, pica un poco, pero es muy tolerable, ¿eh? Sí. Como que Te dan como ganas de estornudar. Sí. Cuando entra en contacto con la mucosa es como que te pica en ese momento. En ese luego momento, ya pero luego se va. rápido. Y cuando lo he probado sin fumar antes, era como la sensación que les he comentado, era como si tuviera un chicle tipo watermelon de sandía en la boca, pero que no se me iba la sensación esa de estar masticando. Era como, lo tenía ahí como de fondo, un olor súper agradable, como así como a sandía, que en realidad es albaricoque, ¿no? Sí, yo lo voy a hacer con cucharita. Estoy acostumbrado. Pero es que el retronasal te lo cambia, pero por completo, ¿eh? Mm. Al menos este en concreto te lo vuelve súper afrutado. Muy rico, tío. Ay. Creo que he hecho un poquito. Como qué raro yo que no eche nada. Ay. Bueno, aparte de decir que es comprado, como hemos dicho, en estanco nacional, muy barato, ¿no? En 65 céntimos. ¿no? 65 céntimos la latita, sí. Que viene en 3,5 gramos. Exacto. Es que por narices es que te lo cambia, ¿eh? No, yo creo que ha sido un doble maridaje muy rico, la verdad. Exception. Muy acertado, la verdad. Y la verdad es que la de la leche de coco... Y ni hecho aposta, ¿eh? Lo que has dicho de canela no, pero un poquito aquí de snap. ¿Lo mueves así un poquitico? Eso ya. Oh. Es que... Me recuerda... la latica del rapé me recuerda un poco a la de los balines. Los balines de... pero en pequeñito. También. O Es los como- antiguos ungüentos de las abuelas. A mí. Bueno, y los cacaos esos que vienen así, que son de... También.
O las de agua de chica gamer también. Ah, no, ese era más claro. No se hace nada pesado, ¿eh? Por cierto, comentarios, si queréis agua de chico rutero, comentad. Tenéis agua de boy, ¿cómo se llama? Router boy. Es un tabaco muy agradable, muy redondito y que no se hace nada pesado, ¿eh? Pena que este tabaco, bueno, no lo sé, si, bueno, va buena. A nivel nacional no sé si he visto alguna cosa, creo que no. A mí me parece que no, ¿eh? Porque los de la No me suena comarca. haber visto nada de... Pues pena porque este es uno de los que recomendaría incluso a esta gente que no le gustan los aromáticos o cuando son muy sobrecargados. Este es muy agradable. Y un poquito el toque del Virginia, por ahí sí que lo noto. O sea, muy sutil, pero no es tampoco que dices, venga, he metido una patada ya al bote de las naranjas confitadas y el tabaco se puede notar también. Sí, hay un ligero Sobre toque... todo ahora. Hay un ligero toque bajito. Ahí. Sí que no es como otros que dices, aquí el tabaco no está. Compañeros, ya estamos de vuelta. Otra vez ha pasado lo mismo que el otro día, que la cámara se sobrecalienta y no nos deja grabar. Por eso es que en vacaciones la ruta tiene que cerrar, porque Es lo que hay. es lo que hay. Demasiado calor. Pues sí. Pasan qué cosas son. Hablando de calor, no os imagináis el esfuerzo que hemos hecho para que los vasos continúen más o menos iguales, porque entre lo rico que está y el calor que hace, aún sigo notando el toque del snap, Se lo comentaba, que hemos parado de fumar mientras se enfriaba un poco la cámara para volver a grabar y se te queda ese toquecillo afrutado, se te queda en la nariz súper agradable. Y ya que hemos tenido que parar de fumar, el reencendido muy bien de este tabaco, ¿eh? Es que sí, que es como... Punto de libro, total. Sigue por donde la habías dejado, no amarga, no se estropea. pero nada. Súper agradable, súper dulce, no pica. Aunque lo aprietes incluso, no... Adiós. Pero es un tabaco que si... Pena que es eso, que no se pueda conseguir fácil, porque sería uno de los que cuando te preguntan a veces un aromático así, con un poco de gracia o que tenga sabor afrutado y que esté bien. Igual que los Abuelan, este sería uno, pero seguro, Te llevas un buen tabaquete para casa. Además no es nada, como has dicho, que para el veranito entra muy bien. Igual que hay otros tabacos que a lo mejor, bueno, realmente eso va a gusto, ¿no? Pero a lo mejor un tabaco más fuerte o más cargado, más latanqueado, ¿no? A lo mejor Ahora con tanta calor no. Y esto, un puntazo, la verdad, La verdad es que sí. Sí. Ha sido una buena combinación. Y fresquito entra que vamos, que ni pintado. Como hace un poco el mismo efecto que la leche, pero al ser vegetal diferente es como más ligero también a la vez. No es como tan cremoso como la leche que... Sí, porque esto tiene una base de agua mucho más potente. Yo en invierno sí que lo he echado una vez. Por la tarde, aquello un vasito de leche para maridar con un tabaco sotosis vainilla o así, a mí me gusta. Pero es verdad que es más acuoso, más ligero y a ver, es que ahora en verdad no entra. Así que tú ya eres forofo de esto de hace tiempo. Es que entra muy bien. Y lo mejor de todo, que huele fresco. Ahora yo pensaba, ¿una vez habrá maridado a alguien con una horchata? Porque hay gente que diría, ¿qué dices? Pero oye, una horchata fresquita... buena de Sí, heladería, obviamente, no la típica de botella de supermercado. Con una horchata buena, ¿qué tabaco pegaría? Curioso, imaginarte. Este podría ser uno,
Podría sentarle bien, sí. Y bueno, yo creo que poco más vamos a hacer durar el vídeo. Un tabaco que está súper bien y es lo que dice Sergio en punto de libro. O sea, es que lo dejas, te puedes ir a hacer otra cosa, vuelve, le das fuego. Que además reenciende sin ningún tipo de problema, o sea, no hay que achucharle mucho. Coge fuego muy bien. Y a seguir fumando. Sí. Yo ahora personalmente, en el último tercio, a mi parecer, noto más los tabacos y la naranja se ha ido un poco, pero en plan bien, que los tabacos notas el... No sé si lo que noto afrutado es del snaf o del propio tabaco, que se me ha quedado ahí como en el... Bueno, y antes de despedir el vídeo, yo le voy a dar un pellizquito más. Vamos a despedir el vídeo bien. Pero a mí no me gusta el rapé. No, igual que el alcohol. Pero mira lo que cojo esto, Ya. Esto es muy poco, quizás, demasiado poco, ¿no? Aquí necesitaría al señor Juca que me diga, un pellizquito. Tranquilo que ya a veces me he metido como 5 veces más de eso. Pues ahora, me voy a animar un poco. A lo mejor por eso también no me... Sí, venga, va. ¿Tú quieres un poquito más? Yo de momento estoy bien ya. Es que es cuando tienes que hacerlo de... Me da falta la música de Jan. Ahora, esto para adentro. Bueno, tú para adentro. Y ahora es como si me hubiera limpiado mal el baño. Haces así, ya está. Ahora te limpias los dientes. Ahora pasas así, que es chuchu. Ya está. Es que, Ahora, es que es una sensación muy agradable. Ahora sí, se me ha apagado. Pues fumada muy agradable para despedir la temporada y la verdad es que muy bien, ¿eh? El tabaquete la verdad que muy bien. La verdad es que sí. Así que va, buen. Muy buen trabajo. Nota. ¿Qué nota le pondríamos? Venga, va. Yo le pongo... A ver, es un buen aromático, ¿eh? Realmente sabe bien, se mantiene bien. Al final de la fumada sí que es verdad que pierde un poquito esa naranjita como comentaba Ángel y tal, pero se suben los tabacos de base y se nota que son tabacos de calidad y buenos. Entonces yo creo que le daría un 3. Un 3. Yo igual. Antes he hecho así, por eso. 3. ¿Tú, Dani? Yo también le doy un 3. Pues nada, es un tabaco que tiene un 9. No, pero sí. No, pero sí. Es un tabaco que a lo mejor para un 4 estrellas, que ya después es que lo de siempre, después de haber probado según qué tabaco, Es que cuesta dar 4 estrellas ya, cuesta. sabiendo muchas otras cosas, Exacto. la verdad. Y habiendo probado según qué reliquias, pues... Pero este dentro de los aromáticos no está nada mal, ¿eh? Y además muy acertado la propuesta, porque tú imagínate este tabaco fumándolo para Navidad. Es como que... Ya no sé si subconsciente, pero es como que te pega más como los que probamos precisamente en Navidad, los que son como de mazapán, como de frutos secos, de almendras. Y este encaja muy bien para el invierno, o sea, para el verano, no para el invierno. Así que nada, vamos a ir despidiendo el vídeo. Un tabaco que, como hemos dicho, está muy bien, un aromático propuesta de Bauen, Hawái, que te va a llevar seguro al Pacífico, porque son sabores como muy de fruta, el chocolate un poquito más de fondo, en olor sí. En frío me vale más el chocolate, pero fumado me viene más la naranja. La vainilla supongo que, pues bueno, se habrá caído por aquí. Por el Supongo que camino. estará, pero no se ha Pero- dado a conocer. Sí, en general muy buen tabaquete,
Cerramos temporada con un agradable sabor de boca, nunca mejor dicho, con un buen maridaje, poniendo un poco por primera vez un rapé en el canal. Bowen Hawaii número 10, recomendadísimo para que lo probéis. Si puede llegar a vuestras manos, tabacazo, seguro. Y algo que no hemos comentado. El precio. Ni la nota en la habitación, ahora me ha venido y digo, ¿era eso? 13 euros, justo. Sí, nada más está aquí puesto. Digo, porque lo has puesto así, lo he visto y digo, hostia, Verdad. Me he acordado. Que la gente dirá, ¿cuánto cuesta? Pues 13. Íbamos a cerrar el vídeo, pero bueno, es verdad que es una cosa importante. Lo compramos en Danpai. Hay otras webs que puede ser que también envíen a España. El precio es el mismo. Menos de 15 euros, una lata de 50 gramos. Muy bien. Y por cierto, ya que le había dicho, nota en habitación. No sé si es porque está abierto y hay un poco de aire, pero A ver, no molesta nada. también se nota, pero tampoco es que ya saque tanto humo. No. Que no hay humo, no hay... Y el que había cuando íbamos echando humo era un olor como muy agradable. Así que nada, compañeros de ruta. Cerramos temporada, nos vamos de vacaciones, chapamos persianica, pero Pero volveremos. Así que Hasta la vista, baby. hasta el inicio de temporada, que será para septiembre, más o menos. Aproximadamente. Contar por ahí. Desde agosto, 1 de septiembre, ya veremos. Bueno, ahí iremos subiendo alguna cosilla de Instagram cuando nos reunamos para fumar y tal. Bueno, estaremos por ahí vivos. Así que hoy es el último día de catas. Y nada más, compañeros de ruta, ahí lo dejamos en puntos suspensivos. Iba a decir hasta la próxima travesía, que lo diga otro. Estoy de vacaciones ya. Pues ahora, adiós. Apa, nos vemos. Hasta pronto, Adiós. camarero. Caipiriña. ¿Qué